Paz de Dios. Bien, tenemos este tema de hoy, obstáculos a la felicidad, y está basado en el Salmo 32, Salmo 32, versículos del 1 al 6. Que dice así: para la honra y la gloria de Dios y para la edificación de nuestras almas. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvió mi verdor en sequedades de hastío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán a ti, no llegarán hasta Él. Amén. Pueden tomar asiento. En ninguna otra cosa tenemos mayor necesidad de ser enseñados que la naturaleza de la genuina felicidad o bienaventuranza. Esta felicidad no consiste en los bienes de este mundo, en la posesión de bienes, sino en el favor de Dios, su perdón y su gracia y sus bendiciones espirituales, según nos declara en Efesios 1, versículo 3. Y en esta escritura tenemos aquí el desbordamiento de un corazón que adora a Dios por las bendiciones de la gracia. Cuando leemos el Salmo 32, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados, es como si nos dijera: el perdón del pecado es el fundamento de toda bendición del pecador, pues es el privilegio fundamental del que fluyen todos los demás ingredientes de su verdadera felicidad. ¿Pero qué es felicidad? Todo mundo quiere ser feliz. El hombre ha empleado ingeniosos métodos, ha hecho múltiples esfuerzos para poder lograrlo, y ha hecho inútiles esfuerzos
los medios a los que acude no le satisfacen, pero se afirma por la palabra de Dios. La felicidad es ser perdonado. Recibir el perdón es una emoción que sobrepasa toda descripción. Es el alivio de un enorme peso que ha sido quitado, de una deuda de conciencia que puede descansar. La culpa ha desaparecido, la guerra ha cesado, se goza de paz. Para David significó el perdón de su gran transgresión, la expiación de su pecado, el hecho de que su iniquidad no le fue imputada y que su espíritu había sido limpiado del engaño. En esta época, el creyente sabe que sus pecados han sido totalmente traspuestos y quitados y enterrados para siempre en el mar del olvido de Dios. David no habla de un hombre justo que ganaba o merecía la salvación. Habla de un hombre que ha sido perdonado. El apóstol San Pablo deduce de esto que David estaba describiendo la felicidad de aquel. No habla de un hombre que ganaba o merecía la salvación. Habla de un pecador que ha sido perdonado. Y estaba describiendo la felicidad de aquel a quien Dios no imputa su justicia sin obras. Y por eso lo vemos en Romanos capítulo 4, versículo 6, como también dice David, ser perdonado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. ¿Es usted feliz? Si no es feliz, por hacerlo, para hacerlo realmente deberá superar los siguientes obstáculos, porque jamás lo haremos si transgredimos las leyes de Dios. Dios ha establecido leyes físicas, morales, espirituales. Las físicas rigen sobre la naturaleza. Quebrantarlas provoca dolor y sufrimiento. Las morales rigen la vida social del hombre. Su violación está provocando los terribles daños de la sociedad moderna. Las espirituales han sido reveladas por la palabra de Dios y su transgresión es penado con la muerte espiritual. Es imposible transgredir cualquiera de estas y ser feliz. Ignorarlas no es la solución. La justicia humana no acepta la ignorancia de la ley como excusa de un delito cometido. Si dejamos al descubierto nuestros pecados, como Adán y Eva,
También para el hombre de nuestro tiempo es muy incómodo verse desnudo ante los ojos de Dios. Génesis 3:7. Y fueron abiertos sus ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El primer resultado del pecado fue un sentimiento de vergüenza y temor. Los delantales de hojas de higuera ilustran cómo el hombre intenta salvarse mediante una religión de buenas obras. Sin la sangre, los pecadores tratan de justificarse cuando Dios los llama a rendir cuentas. Adán dijo, cuando Dios le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Como culpando a Dios. Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Y con misericordia Dios buscó a sus criaturas que habían caído con la pregunta, ¿dónde estás tú? Esta pregunta comprueba dos cosas: que el hombre estaba perdido, que Dios había venido a buscarlo. Era una prueba del pecado del hombre, de la gracia de Dios. Las hojas de higuera nos demuestran que no es posible por medios humanos tapar nuestros pecados de la vista de Dios. Lo único que puede cubrirlos para siempre es la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Se purifica las conciencias de obras muertas. Y vemos, para que sirvamos al Dios vivo, no se trata de una mera purificación, así digamos física, ni de una limpieza ceremonial, sino de una renovación moral que purifica la conciencia. Limpia aquellas obras muertas que producen los incrédulos en sus esfuerzos por ganarse su propia purificación. Libera a los hombres de esas obras carentes para que sirváis al Dios vivo. Somos víctimas del sentimiento de culpa, según el versículo 3 y 4, de los que tomamos como base. David cambia
a un acorde menor. Después de cometer el pecado de adulterio con Bexabe, tramó la muerte de Urías y permaneció obstinado en su pecado y no lo confesó. E intentó hacer desaparecer toda evidencia. Quizás razonaba como todo fue ocasionado y rehusar quebrantarse obstinadamente. Él estaba luchando contra Dios y también contra sus propios intereses. Y como consecuencia vino a ser un desastre físico. Todo fue ocasionado por la angustia de un espíritu sin alivio, que sentía, se daba cuenta de que la mano de Dios pesaba sobre él, impidiendo, parando y frustrándole en todo momento. Ya nada le salía bien. Las marchas de la vida no iban suavemente. Los días sin preocupaciones habían desaparecido. Y su existencia continuó, era insípida y sin atractivo, cual desierto árido. Después de un año sin arrepentirse, David finalmente llegó al punto de estar dispuesto a pronunciar dos palabras que Dios había estado esperando: he pecado. Entonces salió de repente toda la historia vergonzosa al exterior. Ya no intentaba excusar nada, ni disculparse, ni explicar, ni filosofar acerca de lo malo. Al final, David llama por su nombre real, al pecado o su pecado. Ese es el nombre. Porque a veces las gentes dicen: he cometido un error. A un error le nombran pecado, pero su propio nombre es pecado. Esta es la forma para toda persona que quiera ser libre del sentimiento de culpa a causa del pecado, porque el problema está entre las más frecuentes de los pacientes que acuden a los psiquiatras. La culpa es un martillo recordatorio, como nos lo señalan las Sagradas Escrituras. Y una sombra que nos sigue de día y de noche y daña la mente y el cuerpo
recuerda el pasado, oscurece el futuro, nos aleja de la luz y nos lleva a la oscuridad. No es un problema psicológico, sino es un problema espiritual. Su razón de ser está en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. La justificación del pecador para con Dios. Según el versículo 6, es importante darse cuenta que la justificación es una imputación que tiene lugar en la mente de Dios. No se trata de algo que se ha sentido por el creyente. Sabe que ha tenido lugar porque la Biblia lo afirma. La justificación es el acto de Dios por el cual declara justos a todos los que creen en Jesús. Es algo que tiene lugar en la mente de Dios, no en el sistema nervioso ni en la naturaleza emocional del creyente. Para ser feliz, los hombres pueden ofrecer muchas soluciones, pero hay una sola: normalizar nuestra relación con Dios. Según Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, que nos declara: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La oferta es gratuita de perdón y felicidad, hecha a los pobres pecadores, se ajusta a los términos señalados por el Evangelio. En esta escritura han de ejercitar fe, buscar suplicantes al que puede oírles y salvarles. La importancia de esta exhortación se ha hecho no solo porque en ella entra en juego nuestra eterna salvación o nuestra condenación. El pecador ha de arrepentirse, cambiar de mentalidad y de conducta para que sus pecados le sean perdonados. Si miramos al cielo, hallamos allí los pensamientos y los caminos de Dios. El autoengaño, es posible engañarse a uno mismo. Muchas veces el autoengaño es producto de querer acondicionar situaciones pecaminosas para acallar la conciencia, y también es producto de tantas excusas que llegamos a creer y que nos impiden
obedecer a la voz de Dios. El Señor Jesús dijo lo siguiente en Lucas capítulo 14, versículo 18 al 20, y comenzaron todos a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda, necesito salir a verla y te ruego que me des por excusado. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, ruego que me des por excusado. El otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El reino vemos de Dios no existen más que una obligatoriedad, la del amor. En esta escritura así respondió la nación judía a la llamada del Evangelio. Respuesta fría y descortés y despectiva que la gracia de Dios recibe de los invitados. Eso es lo que recibe la gracia de Dios. Se les invita, pero ¿qué es lo que hace el ser humano? En lugar de aceptar la oferta que Dios está ofreciendo, están las excusas. Por esto, por lo otro, como nos lo está señalando aquí la Escritura. Pero no puedo ir. Así los invitados, todos a una comenzaron a excusarse. Muchos no se atreven a rechazar de plano la invitación del Evangelio, pero ponen toda clase de excusas para no entregarse al Señor Jesucristo. Una primera excusa, frívola excusa, como si no pudiese ir a ver el campo al día siguiente. Y sin embargo, alega necesidad, cuando lo que tiene es falta de voluntad. 2. El primero se excusaba y alega necesidad. Este otro se excusa y alega inconveniencia. Ya está en marcha a probar sus bueyes y le resulta incómodo cambiar los planes. Pero para Dios nosotros no debemos cambiar los planes a la invitación que el Señor Jesucristo nos está haciendo. Pobre excusa cuando se trata de una invitación a participar en el banquete mesiánico, en comparación de tal privilegio. Ir a probar 5 yuntas de bueyes no tenía mayor importancia. La excusa indica aquí cierta convicción del deber, pero ninguna inclinación a cumplirlo. El tercero dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir, según el versículo 20. Este es el más grosero de todos, descortés. Los 3 porque alega una falsa imposibilidad, y los otros 2
no podían llevar, o sea, no podía llevar al banquete su campo y sus bueyes, pero podía llevar consigo a su mujer. Ambos podían haber sido bien recibidos. El hombre de nuestro tiempo también pone muchas excusas para oír la invitación del Evangelio. Sucede cuando dejamos que los negocios usurpen los derechos de Dios. ¿Es posible estar tan inmerso en las cosas de este mundo que no tiene tiempo para dar culto a Dios, ni siquiera para orar? Para concluir, Dios no tiene la culpa de que usted no sea completamente feliz. Todos los elementos necesarios para lograrlo están a su disposición de cada hombre. El manual para una vida feliz, ¿sabe dónde se encuentra? En la palabra de Dios. Depende de usted seguir las indicaciones acertadas. Empiece hoy recompensando o ser recompensado por Jesucristo, nuestro Señor, y renovando su relación espiritual con Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.